Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta ocasión, aquí en el Centenario, en Bogotá, Colombia. Es realmente una bendición grande para mí siempre que estoy con ustedes, y en esta noche también es una bendición muy grande para mí. Citando las palabras de Jesús en San Mateo capítulo 9, versos 16 al 17, nos dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Vino nuevo, el vino nuevo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cuando Cristo nos habla de vino nuevo, miren ustedes, nos recuerda el primer milagro que hizo Cristo, que fue en una boda en donde se encontraba María y algunos de los discípulos de Jesús. De seguro ya había hecho otros, pero así públicamente y en una forma tan abierta, así, pues no nos cuenta, pero dice que esto fue el comienzo, y en el comienzo de su ministerio, este principio de señales hizo Jesús. Si leemos el pasaje, tendremos un cuadro más claro, aunque ustedes, los que estaban aquí cuando Rigo estaba leyendo, escucharon ese pasaje, un pasaje el cual nos habla de un evento histórico y a la misma vez se convierte en una profecía para otro evento profético, otro evento bíblico prometido en la Escritura. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, o sea que era diríamos, en el departamento donde vivía Jesús, porque la ciudad de Caná de Galilea y la ciudad de Nazaret pertenecían a Galilea. O sea, Nazaret de Galilea, Caná de Galilea y otras ciudades más. Así es que estaban en ese, diríamos, en ese departamento. Y al hacerse estas bodas allí, dice que estaba allí la madre de Jesús. O sea que parece que eran o familiares, que son a los primeros que invitan en las bodas, o eran personas que tenían buena amistad con José y María, aunque José y María eran de otra ciudad. Así es que le tenían gran aprecio, y no se sabe si eran a esta familia, porque estaban invitando a María con su familia, con Jesús, y José y María y Jesús eran de otra ciudad. Así es que, de seguro, unos lazos o familiares o de una gran amistad había entre ellos. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. No Jesús solito, sino Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. ¿A quién se lo dijo? A Jesús. Ella, de seguro, por lo que se ve, miren, estaba enterada de todo lo que estaba pasando, así es que de seguro era una persona de mucha confianza ahí en ese hogar,
para estar enterada de lo que está allí pasando. Y en una boda, pues, es un grave problema que sea en medio del pueblo hebreo, que usaban así vino. Nosotros diríamos, se acabó la gaseosa y es más fácil de conseguir, pero el vino, pues, era más complicadito para conseguirlo. Y le dice, María seguida supo, así es que era de la que estaba por allá por la cocina también. Era de las personas ahí de confianza, de seguro, pues también había trabajado para la preparación de esa boda. Y estaba allí Jesús y sus discípulos también, como unos invitados de honor muy importantes. Y María pues viene a donde Jesús, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, o sea, ya se acabó. Jesús les dijo, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cristo aquí le dice, no ha venido mi hora para yo estar haciendo pues estas cosas a un nivel, a tal nivel. Pues María ya sabía, pues si tenía a Jesús desde niñito, sabía que para Jesús no había ningún problema. Así es que ¿cuántas veces le resolvería un sinnúmero de problemas a María? ¿Cuántas cosas no haría Jesús desde niñito hasta llegar a los 29 años de edad cuando comenzó su ministerio? Pudo haber hecho un sinnúmero de cosas, pero fuera de la hora para la manifestación de ese ministerio. Y ahora ya Jesús aquí pues había comenzado su ministerio, pues ya había sido bautizado por Juan el Bautista, ya tenía algunos discípulos y los primeros discípulos fueron discípulos de Juan el Bautista. Privilegio grande para Juan el Bautista que los primeros discípulos de Jesús fueran primeramente discípulos de Juan el Bautista. ¿Quiénes fueron los primeros discípulos de Jesús? ¿Cuántos saben? Andrés es uno, hermano de Pedro. ¿Y quién fue el otro? Juan el apóstol. Esos dos fueron los primeros discípulos de Jesús. Y miren en la forma en que vinieron a ser discípulos de Jesús. Cuando Juan ya había bautizado a Jesús y había hablado que vendría después de él otro más poderoso que él, pues Jesús apareció por donde estaba Juan predicando, y como hacían todos los que venían a Juan para ser bautizados, hizo también Jesús. Este joven carpintero de Nazaret, con su vestimenta normal que usaba allá en Nazaret, aparece aquí en otra ciudad, en otro territorio. Aparece en el estado, diríamos, o el departamento de Judea, donde Juan estaba bautizando, y vino Juan para ser bautizado, pero Juan vio que este no era uno igual a los demás que habían venido a él para ser bautizados. Y comienza a luchar con Jesús. Él ya vio que este Jesús era el Mesías. Y le dice a Jesús, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti y ahora tú vienes a mí para que yo te bautice. Así es que tuvo muchas razones Juan el Bautista para no querer bautizar a Jesús. No sabemos cuántas cosas había sabido de Jesús, tanto por medio de la revelación del Espíritu de Dios a Juan el Bautista. De seguro vio al Espíritu de Dios sobre Jesús, porque Juan dijo que Dios le había dicho sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender sobre él. Ese es él. Ahora sabemos que cuando bautizó a Jesús, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y Juan lo vio. Pero no sabemos si antes de eso también vio una señal o ya había conocido o había visto a Jesús o había sabido acerca de Jesús. Pues Jesús siempre iba a la sinagoga los sábados, y cuando en una ocasión, ya cuando había comenzado su ministerio en San Lucas capítulo 4, se levantó a leer por ahí del verso 2 en adelante, se levantó a leer en la sinagoga, dice, se levantó a leer conforme a ¿qué?
a su costumbre. O sea, que no fue la primera vez que había Cristo leído ahí las escrituras, sino que era ya la costumbre de él estar allí los sábados, cuando vivía allí en Nazaret, y levantarse a leer las escrituras. O sea que era de seguro uno de los jóvenes que ayudaba de vez en cuando, o en estos momentos así, al sacerdote que ya estaba con la lectura de la escritura. Porque alguien tenía que leer las escrituras y de seguro le daban esa oportunidad a Jesús. Y de seguro la forma de Jesús leer las escrituras impactaba el corazón de las personas que allí asistían. Pero vean ustedes, Juan, a causa de que la madre de Juan el Bautista era Elizabeth y María, vean ustedes, había dado a luz a Jesús. Por consiguiente, eran familias según la carne. O sea, eran familias por nacer a través de dos mujeres que eran, ¿qué? Parientas. No dice qué nivel de parentela tenían, si eran primas hermanas o eran primas segundas o así. Pero si eran primas hermanas, pues ya la cosa pues estaba más cerca. Ahora, qué bendición tan grande para Juan ver que su primo era el hombre al cual él le estaba preparando el camino. Ahora no nos dice la escritura si él lo conoció o no lo conoció, como el hijo de una pariente de su madre Elizabeth. No sabemos si ya se habían conocido, si antes de morir, si ya habían muerto los padres de Juan el Bautista. No sabemos si ya cuando Jesús ya estaba más grandecito y Juan también más grandecito. No se sabe si María volvió a visitar a su pariente o prima Elizabeth, y si la volvió a visitar, ya no llevaba el niño en el vientre, lo llevaba ya caminando, y Juan el Bautista también estaba caminando. Ahora, si Juan el Bautista saltó en el vientre de su madre cuando María saludó a Elizabeth, ¿cómo sería si se llegaron a ver cuando estaban niños? Ya saltaría de la alegría cada vez que veía a su primito. Y ahora cuando ve que el que se acerca es Jesús, Juan decía, yo no lo conozco, yo no sé quién será el que viene después de mí. Pero cuando ve que se acerca Jesús y alguna señal él vio, no se sabe si antes de bautizarlo también vio al Espíritu de Dios en alguna forma dándole una señal o acompañando a Jesús. Así es que si él tuvo alguna señal antes, cuando vio a Jesús, y se había visto a Jesús antes de ese momento, y se habían visto como primos, como parientes, y ahora al ver que llega donde él está bautizando para ser bautizado, eso de seguro hizo saltar nuevamente el corazón de Juan el Bautista. Si no hizo saltar cuando estaba en el vientre de su madre, ¿cómo sería cuando lo vio llegar para ser bautizado por Juan el Bautista? Así es que Juan el Bautista sabía algo más de lo que está abierto aquí en la Escritura. Y la Escritura no dice lo que fue, pero vean ustedes, hay un sinnúmero de cosas que pudo ser lo que ocasionó que Juan le dijera a Jesús, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Jesús dijo a Juan, conviene que cumplamos toda justicia. Ahora ya Juan, sabiendo que si era el Cordero de Dios, Jesús, el Cordero tenía que ser lavado con agua conforme a la ley de Moisés. El Cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua tenía que ser primeramente lavado. Y ahora Juan accede, pues sabe que ese es el Cordero de Dios. Lo bautiza y ve al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús. Y luego
que Jesús se fue, encontramos algo muy importante. Vamos a ver aquí, capítulo 1 de San Juan. Vamos a ver versos. Vamos a ver verso. Vamos a comenzar el verso 25. Y le preguntaron a Juan el Bautista, a los fariseos. Le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas el medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ya Juan sabía que estaba en medio de ellos. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Ahora, Juan dice que no lo conocía. No lo conocía como el que vendría después de él. No sabemos si lo llegó a conocer como un familiar de él, pero nunca lo había conocido como el que vendría después de él. O sea que Juan el Bautista no sabía que Jesús era el Mesías hasta que vino Jesús a Juan para ser bautizado. Dice: yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan un testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, miren ustedes, Juan el Bautista siendo hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth, esposo del sacerdote Zacarías, y siendo Elizabeth pariente de María. De seguro Elizabeth le había contado la ocasión en que María, estando embarazada, vino a visitarla, y Elizabeth también estaba embarazada. Y de seguro le había contado que cuando María vino a ella, cuando la saludó, Juan el Bautista brincó allá en el vientre de Elizabeth. De seguro toda esa historia la conocía Juan el Bautista. Y de seguro conocía la historia de la aparición del arcángel Gabriel al sacerdote Zacarías. Así es que Juan el Bautista tenía un conocimiento de que él sería el precursor de la primera venida de Cristo y que vendría con el espíritu y virtud del profeta Elías, y que sería la voz clamando en el desierto de la cual habló Dios por medio de la profeta Isaías en el capítulo 40 y en otros lugares y en otras profecías que hablan de uno que clama en el desierto, como nos dice también San Mateo capítulo 3 y verso 3. Vean, Isaías en el capítulo 40, verso 3 fue que dijo que habría una voz clamando en el desierto. Ahora, cuando se dice una voz clamando en el desierto, pues tiene que ser un profeta con un mensaje, dando ese mensaje al pueblo de Dios.
Ahora, ven ustedes cómo Juan tenía un conocimiento de las cosas que iban a suceder. Y de seguro Elizabeth le dijo que María, su pariente, daría a luz un hijo y ese sería Emanuel. Porque cuando llegó María a donde Elizabeth, estando embarazadas ambas, con una diferencia de 6 meses, Juan el Bautista le llevaba 6 meses a Jesús. Y vean ustedes, cuando Juan habló de Jesús, dijo, Él es primero que yo. Y nació después de Jesús. Pero Jesús dijo en una ocasión, antes que Abraham fuera, yo soy. No solamente era antes que Juan, era antes que Abraham. ¿Y era antes que quién? Que Noé. Era antes que Enoc. Era antes que Adán también. Porque él es el Melquisedec que le apareció a Abraham. El Elohim que le apareció a Abraham. Él es el creador de los cielos y de la tierra. El verbo que se hizo carne, y por el verbo fueron hechas todas las cosas. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era nada menos que Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso Elizabeth, cuando María la saludó y brincó el niño Juan en el vientre de su madre, en el vientre de su madre Elizabeth, Elizabeth dijo algo que no podemos pasar por alto. Vamos a ver qué fue. En lo que dijo Elizabeth cuando, cuando María fue allá. Capítulo 1, versos 39 en adelante al 45 de San Lucas dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. O sea que Elizabeth supo que por medio de María vendría el Señor. Miren qué revelación tan grande tenía Elizabeth. Y de seguro Juan, el sacerdote Zacarías, le contó a Elizabeth todo lo que el ángel le había contado. Y de seguro Elizabeth le contó al sacerdote Zacarías todo lo que le pudo haber revelado Dios a ella. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y de ahí en adelante se sigue diciendo todo lo que fue hablado. Vean, María también habló, inspirada por el Espíritu de Dios, dijo, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. O sea, que miren dónde esparció a los soberbios, allá en el pensamiento del corazón de ellos.
y andan vagando pensando que vienen del mono. Y luego dicen, no puede ser del mono, tiene que ser ya, o sea, del mono, pero más avanzadito como el chimpancé, que está no tan chiquitito como los monitos de chiquititos. Y siguen así pensando y no descubren de dónde vienen, ni saben dónde están. Dicen, estamos en el planeta Tierra, pero no saben dónde están en realidad ni para qué están aquí. Y luego tampoco saben hacia dónde van. Tratan de irse para la Luna o para otro planeta, pero cuando se mueren no saben ni para dónde van. Porque Dios los esparció en el pensamiento de sus propios corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Miren, ¿qué significa? Y se quedó con ella como 3 meses. Cuando le pareció el arcángel a María, le dijo, ahora tú, Elizabeth, tú, vamos a ver, al sexto mes, verso 26 de San Lucas capítulo 1, al sexto mes, el arcángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14 dijo, porque aquí el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y se llamará su nombre como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fue creación divina en el vientre de María lo que aquí sucedió. Dios creó una célula de vida, una célula de sangre, allí la cual se multiplicó célula sobre célula y formó el cuerpo de Jesús. Y aquí tu parienta Elizabeth. ¿Quién dice que María y Elizabeth son parientes? El arcángel Gabriel. Y si él lo dice, ¿quién se atreve a decir otra cosa? Nadie. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Pero Dios le tenía una bendición muy grande. Tendría un hijo que sería llamado, que sería profeta de Dios. Un hijo grande, o sea, grande delante de Dios. Porque un profeta es un hijo grande delante de Dios para toda madre que tenga un hijo profeta. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora miren con estas palabras que le dijo que Elizabeth, la parienta de María, siendo ya
de edad avanzada, en su vejez, había concebido un hijo. Y le dice, porque no hay ninguna cosa imposible para Dios. No fue imposible para Dios dar al sacerdote Zacarías un hijo por medio de Elizabeth. Ya lleva 6 meses de embarazada. Y ahora, pues no hay ninguna cosa imposible para Dios para tú tener un hijo sin tener un compañero. Tener un hijo sin conocer varón. Porque esto vendría, ¿por qué? Por creación divina. Porque no hay ninguna cosa imposible para Dios. Ella dijo, pues hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora vean, tenía ya Elizabeth, ¿cuántos meses? 6. Y cuando María llegó allá, se quedó 3 meses. Es probable que María haya visto el nacimiento de Juan el Bautista. Porque si se queda 3 meses, no se va a ir antes de dar a luz Elizabeth. Porque eso sería algo, no tendría mucha consideración. Para el momento que más la puede necesitar, cuando va a dar a luz para que le ayude, se le va a ir. Después que se quedó allí comiendo y bebiendo 3 meses. Ahora cuando la van a necesitar, se le va a ir. ¿Quién va a lavar las ropitas y a llevarle los calditos de gallina de esa criolla allí a la cama, Elizabeth? Recuerden que para esos tiempos también se usaban esas cositas así. Y no hace tantos años, vamos a decir unos 20 a 50 años atrás, las que daban a luz se quedaban 40 días en la cama y le llevaban cada vez calditos con su carnecita de gallinitas criollas. Ahora no se quedan tanto tiempo, el mismo día salen de la cama y ya en esa misma semana ya están caminando para donde quiera. Parece que ya no le llevan esos calditos de gallina, porque con esos calditos así cualquiera se quedaba en la cama para coger fuerzas y alimentarse bien, pero ya pues no acostumbran mucho eso, así es que tampoco acostumbran quedarse mucho en la cama. Bueno, ahora vean ustedes cómo ya el niño Juan de seguro estaba nacido cuando ya Elizabeth, cuando ya María regresó a Nazaret. Ya cuando regresó a Nazaret, pues tenía unos 3 meses, más o menos, de embarazo, 3 meses de embarazada, y luego de eso continuó allá en Nazaret. Y luego para dar a luz, pues tuvo que ir a Belén de Judea, aunque no era lo normal, pero por causa del censo que se llevó a cabo en ese tiempo, toda persona tenía que ir a la ciudad de la cual él era descendiente. O sea, tenía que ir a su tribu y a su descendencia. Y como María era descendiente del rey David, aunque era pobre, pero era una princesa. O sea que la pobreza no le quita lo que uno es delante de Dios. Los hijos de Dios son hijos de Dios, sean pobres o sean ricos. Y la mayoría en lo económico son pobres o son de la clase media. Pero delante de Dios son personas ricas. Pues Cristo nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora, ¿somos o no somos ricos? Lo que pasa es que mientras estemos en este cuerpo terrenal y mortal, estamos pasando por una etapa de prueba y nuestra herencia la recibiremos plenamente cuando estemos en el nuevo cuerpo. Así es que somos herederos ¿de quién? De Dios. ¿Y Dios es pobre? Pues sus herederos no son ningunos pobres. Lo que sucede es que tenemos que esperar a recibir nuestra herencia completamente con el nuevo cuerpo. Ahora estamos sellados con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, y eso nos identifica como herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos lavó
de todos nuestros pecados. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Vean la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros y para los que vivieron en edades pasadas. Ahora podemos ver todo este cuadro y podemos ver que Juan de seguro sabía más de Jesús de lo que nosotros nos podemos imaginar, por medio de lo que le había dicho su madre Elizabeth. Y si después había Juan el Bautista conocido a María y a Jesús, pues obtuvo más conocimiento. Aunque Juan fue llevado al desierto cuando era muy jovencito, nos dice la escritura también. Pero no sabemos, no sabemos cuántos años tenía y durante ese tiempo no sabemos cuántas veces pudo ver a Jesús, siendo Jesús un niño. Ahora, vamos a ver, aquí vamos a dejar lo de la edad en que Juan tenía, si Miguel la puede conseguir por ahí. No sé si tenía como 9 años de edad. Cuando fue llevado al desierto, de seguro murió su padre, que estaba ya anciano, y no sabemos qué más sucedió y si Elizabeth se fue a vivir a otro lugar. Todas esas cosas pudieron suceder. Ahora, miren cómo Juan el Bautista había presentado a Jesús delante del pueblo como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. O sea que Juan el Bautista tenía un conocimiento claro del programa de redención, el cual estaba reflejado en el sacrificio del Cordero Pascual, el cual se llevó a cabo en la noche del juicio divino sobre los primogénitos, sobre los egipcios, para durante la mañana el pueblo hebreo salir en el éxodo ya por la madrugada. Y durante esa noche tenían que hacer todos los preparativos y en el momento en que Dios le ordenara al pueblo, a Moisés salir con el pueblo, salir. Durante la noche vino el faraón o vinieron los siervos del faraón diciéndole a Moisés que se fuera. Y Moisés, vean ustedes, recibió de parte de faraón la orden para salir. Pero ya habían pedido también, o pidieron a todas las personas, plata, oro, prendas, vestidos y todas estas cosas, antes de salir de Egipto. O sea que fue una temporada, una etapa muy importante en donde muchas escrituras se estaban cumpliendo en esa ocasión, en esa noche, porque el pueblo saldría con gran riqueza. Y miren la forma en que iban a salir. Allí estaban las riquezas y ellos se las iban a llevar, pero en forma correcta porque las pedían y se las daban. Y lo que uno pide y se lo entregan a uno, se las dan, pues uno no lo robó. Se lo dieron de buena voluntad. Ahora, vean cómo se estaba reflejando en ese sacrificio el sacrificio de Cristo y también en el sacrificio del macho cabrío que se efectuaba el día 10 del mes séptimo, la sangre del cual era llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo y colocada sobre el propiciatorio donde estaba la presencia de Dios. Juan el Bautista, vean ustedes, tenía un conocimiento claro del programa divino que se efectuaba bajo esos sacrificios y también tenía un entendimiento claro de lo que esos sacrificios se representaban para la venida del Mesías, para cumplirse en el Mesías todos esos sacrificios. Por eso todos los sacrificios que el pueblo hebreo hacía por el pecado y la paz para el pueblo hebreo, se cumplieron todos en ¿quién? En Jesús, con la muerte de Jesucristo. Todos ellos se cumplieron allí y por eso, ven ustedes, encontramos que aquellos sacrificios funcionaban para el pueblo hebreo
en lo que llegaba un sacrificio perfecto. Y tendría que ser un cordero perfecto. Y Juan lo presentó cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, vean ustedes, y Jesús eran casi de la misma edad en cuanto a la carne. Juan le llevaba unos 6 meses a Jesús. O sea que habían ocasiones en que tenían la misma edad. En algunas ocasiones, pues, tenían, vamos a decir, 27 años los dos en el mismo año, pero unos 6 meses más adelante o unos mesecitos más adelante, ya se le iba adelante Juan el Bautista. Ahora, Jesús, siendo menor en edad en cuanto a su cuerpo físico, Juan dice que era mayor que él en cuanto a quién era el que estaba dentro de Jesús. El que estaba dentro de Jesús era primero que Juan, era primero que el alma de Juan y que el espíritu de Juan, y era primero que el cuerpo físico de Juan el Bautista. Porque el que estaba dentro de Jesús era el verbo que se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Ahora, ese era el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Y ahora, ven ustedes, Jesús, luego de ser bautizado, Juan lo identifica como aquel que vendría después de él. Y dice que vio al Espíritu Santo descender sobre él en forma de paloma. Esa fue la señal que Dios le había dado para identificar Juan el Bautista al Mesías para el pueblo hebreo. Así es que para Juan fue un privilegio y una bendición y motivo de alegría que su pariente, diríamos su primo, fuera el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, para cumplir la primera venida del Mesías como Cordero de Dios en medio del pueblo hebreo y llevar a cabo el sacrificio por el pecado, para limpiarnos de todo pecado. Ahora, los discípulos de Juan, en esta ocasión, los discípulos de Juan el Bautista, o dos discípulos de Juan el Bautista, que eran Andrés y Juan el Apóstol, estaban con Juan, y cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, eso fue el segundo día el segundo día, luego de haber dicho primeramente estas cosas acerca de Jesús, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego el otro día, Juan el Bautista vio que Jesús venía. Al siguiente día, dice que estaba Juan con dos discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, o sea que estaba en las actividades de Juan. Quizás en ese momento pues hubo un receso, o no había llegado la gente todavía para escuchar, para comenzar la actividad y escuchar a Juan predicando. Y Jesús pues está caminando por allí. Y Juan está con dos de sus discípulos, y cuando lo ve que Jesús, ve que es el mismo que había bautizado, ve que es el mismo en el cual la había y sobre el cual había visto la señal del Espíritu Santo en forma de paloma descender. Y dice a sus dos discípulos: he ahí el Cordero de Dios. Y cuando los discípulos escuchan eso y miran y ven a Jesús, miren, un precursor es para qué? Para prepararle el camino al que viene después de él. Para que la gente que es preparada para esperar y recibir al precursado, ¿qué hagan? Cuando ven al precursado, sigan al precursado. Y Andrés y Juan el apóstol, cuando lo vieron, se fueron con Jesús y dejaron a Juan. Pero amaban a Juan. Pero se fueron con el precursado, porque Juan dijo: yo les bautizo con agua, pero el que viene después de mí les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ahora, hubo un proceso y un programa para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Las personas que siguieran a quién, que siguieran al precursado. Esos se recibirían primeramente las primicias del Espíritu. Desde el día de Pentecostés,
en adelante, hasta el día postrero. Y luego recibirían en el día postrero la plenitud del Espíritu Santo. Porque el precursado vendría 2 veces. En su primera, como cordero, y en su segunda, como león de la tribu de Judá. Para su segunda venida es preparado todo el terreno para los que han recibido a Cristo como su Salvador y han recibido su Espíritu Santo. Luego en el día posterior reciban la plenitud del Espíritu Santo. Y seamos así, personas con un nuevo cuerpo, cuerpos transformados, y estemos viviendo en ese nuevo cuerpo con nuestro espíritu teofánico también. El que recibimos cuando hemos creído en Cristo y hemos recibido el Espíritu de Jesucristo, por lo cual hemos entrado al reino de Dios. Hemos entrado al cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Ahora, vean qué cuadro más hermoso nos presenta la Escritura en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús, y cómo aquellos discípulos de Juan siguieron a Jesús. Pero no todos los discípulos de Juan siguieron a Jesús, solamente una parte. Por eso una parte de los discípulos de Juan el Bautista recibieron el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y el resto de los discípulos de Juan que no siguieron a Jesús tuvieron que esperar un tiempo más adelante, en donde San Pablo les predicó y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos le explicaron que no, que ni sabían que había Espíritu Santo. Pero Pablo les explicó cómo recibir el Espíritu Santo. Y consiguió la causa por la cual no habían recibido el Espíritu Santo. Y luego fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. San Pablo oró por ellos imponiendo las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu de Cristo. Y entraron así a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Así es que no basta con haber recibido al precursor. No bastó con haber recibido al precursor para luego recibir el Espíritu Santo en las primicias. Y no bastará con haber recibido al precursor para recibir la plenitud del Espíritu Santo en el día postrero. Así como se requería recibir luego al precursado, creer en él y en la obra de redención que llevó a cabo para recibir el Espíritu Santo, se requiere en el día postrero creer en el precursor y en la obra de reclamo que él estará haciendo en el día postrero. Creer en Jesucristo en su segunda venida y conforme al orden de su segunda venida. Y la obra que él estará realizando en el día postrero, su obra de reclamo, para poder recibir la plenitud del Espíritu Santo en el día postrero, ser transformados y raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero. Bueno, se nos está pasando, Miguel, el tiempo aquí. Los 5 minutos más o menos que te dije, vamos a ver aquí, para ir ya cerrando. Hemos estado hablando también de el vino nuevo. Miren, no se echa vino nuevo en odres viejo, porque el vino nuevo, ¿qué pasa? Fermenta, se va curando y rompe esos cueros viejos que ya están estirados. Ya esos cueros viejos fueron estirados por el vino que tenían primero. Y ahora si le echan vino nuevo, cuando le da el otro estirón, ya no tiene flexibilidad. Son inflexibles. ¿Y qué sucede? Pues se rompen. Y aunque los cueros viejos o el odrés viejo ya pues no se quiere, no hace falta, porque ya no sirve para más nada. Sin embargo, el vino nuevo sí tiene valor. Por lo tanto, el vino nuevo hay que echarlo en un odrés nuevo. De edad en edad, Cristo ha estado dando vino nuevo y colocándolo en odrés nuevo. En una edad nueva, Cristo ha colocado vino nuevo. La revelación de la palabra produce el vino nuevo, el estímulo nuevo. Y de edad en edad, la revelación de la palabra para cada edad
siendo el que produce el vino nuevo, el que produce el estímulo, encontramos que ha sido producido ese avivamiento, ese despertamiento, ese estímulo de edad en edad por medio del vino nuevo, por medio de la revelación divina, por medio de esa revelación divina para cada edad. Ha venido el estímulo, ha venido el vino nuevo, ha venido el avivamiento de cada edad, por medio de la revelación divina dada por medio del Espíritu Santo a través del ángel mensajero de cada edad. Y ahora para el día postrero, la iglesia del Señor Jesucristo se encontraría como estaban en las bodas de Caná. Se acabó el vino, se acabó la revelación divina, el estímulo causado por la revelación divina de cada edad de la iglesia gentil. Porque ya las 7 edades terminaron. Por lo tanto, el estímulo causado por la revelación divina del mensaje de cada edad terminó. Y ahora no hay vino para producir ese estímulo, ese avivamiento en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero así como María dijo, se acabó el vino, no tienen vino. Ella sabía que la solución estaba en un solo lugar, es Jesús, en una persona. Y ahora María representa a la iglesia del Señor Jesucristo, a la iglesia virgen, a la iglesia novia del Señor Jesucristo. Y así como María trajo en Belén de Judea a nacimiento el cuerpo de Jesús, encontramos que la iglesia novia del Señor Jesucristo, miren, aquí en el libro de los sellos, página 368, por aquí vamos a ver lo que nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo. Nos dice así: por eso nosotros también estamos en angustias. La novia está en angustia para dar a luz a Cristo Jesús. Así como ¿quién? Como María dio a luz a Cristo, el velo de carne, el cuerpo, donde habitó Dios. Ahora la novia está en angustia para dar a luz a Cristo Jesús. Así como María dio a luz el velo de carne donde se cumplió la primera venida de Cristo. Ahora la novia de Cristo está en angustia para dar a luz a Cristo Jesús. Para dar a luz, ¿qué? La segunda venida de Cristo. Porque esta novia de Cristo, que es su iglesia, redimida por su sangre preciosa, es la que tendrá en su medio el cumplimiento de la segunda venida de Cristo en carne humana. Todo está en angustia, gimiendo, porque algo está a punto de acontecer. Y este sexto sello da lugar a todo eso. Vean, el sexto sello da lugar a todo eso, hasta el nacimiento o venida o cumplimiento de su venida. Ahora veamos también en la página 230, porque si la novia da a luz a Cristo para el día postrero, pues el precursor dijo para su tiempo que estaba ¿en qué? En angustia, en un lugar, en otros lugares, dice que está embarazada por la palabra creadora de Dios, que vino por medio de su séptimo ángel mensajero. Así como Dios envió a María al arcángel Gabriel
Ahora para el día postrero, vean ustedes, o para el tiempo final, envió al precursor de la segunda venida de Cristo con la palabra que colocaría en el vientre de la iglesia, en el interior, o sea, en medio de la iglesia novia, y luego tendría que producir esa iglesia novia, tendría que producir la segunda venida de Cristo. Tenía que dar a luz la segunda venida de Cristo. Ahora, si Cristo, en el cumplimiento de su segunda venida, es manifestado en medio de su iglesia, cuando ya se ha acabado el vino, que es el que produce el estímulo, o sea, el que produce el avivamiento. Y ahora han transcurrido ya las 7 etapas de edades de la iglesia gentil, pero hay una nueva edad, la edad de la piedra angular. Y hay una nueva dispensación, la dispensación del reino. Es ahí donde Cristo entonces tiene que comenzar a manifestar su gloria, como hizo aquí Jesús. Vamos a ver. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuándo qué? Cuando multiplicó o cuando convirtió el agua en vino. Tenemos mucha palabra profética señalada en la escritura y en los mensajes del precursor de la segunda venida de Cristo. Mucha palabra profética para ser cumplida en el día postrero. Esa palabra profética es el agua de la palabra. Porque dice el profeta Amós en el capítulo 8, verso 11, que habrá hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. La palabra de Dios que sale de la boca de Dios, o sea, que sale del mensajero de Dios para la edad correspondiente. Ahora, para el tiempo postrero, para el tiempo final, hay hambre sobre la tierra de oír la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final por medio del mensajero del día postrero. De eso es que hay hambre en este tiempo final. Hay hambre y sed de oír esa palabra. Y ahora, por medio de toda profecía correspondiente a este tiempo final para la segunda venida de Cristo, encontramos que Cristo, tomando esa palabra prometida y revelando esa palabra, traerá el avivamiento, el estímulo que necesitan los escogidos de Dios en este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ahora, miren aquí, vamos a ver aquí Apocalipsis, el libro de los sellos, página 212, nos dice así. Y esa es la misma razón por qué los avivamientos que debemos tener hoy, ahora no hemos tenido avivamientos, ahora hemos tenido avivamientos denominacionales, pero no hemos tenido una verdadera sacudida. No, señor. No, no, señor. No piense que tenemos avivamientos, porque no los tenemos. Tienen millones y millones de miembros de iglesias, pero no hay nada de avivamiento. La novia todavía no ha tenido un avivamiento de Dios para sacudir. La novia todavía no ha tenido un avivamiento. Todavía no ha habido ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará. Lo ha prometido. ¿Ven? ¿Y qué es lo que revelan los 7 truenos? El séptimo sello, o sea, la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. O sea que la voz de Cristo, que son esos 7 truenos, la voz del ángel fuerte, que es Cristo en su venida, clamando como cuando ruge un león,
y emitiendo sus voces, emitiendo esos 7 truenos, encontramos que nos da la revelación de su palabra correspondiente a este día postrero y a la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Esa revelación es la que produce el estímulo, el avivamiento en el alma de todos los hijos de Dios en este día postrero, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Porque ya las demás edades tuvieron su avivamiento, tuvieron su despertamiento, tuvieron su estímulo causado por la revelación divina que vino del Espíritu Santo a través del ángel mensajero de cada edad. Y ahora para el día postrero, por medio de la revelación divina que trae la voz de Cristo, clamando como cuando un león ruge y 7 truenos emitiendo sus voces, trayendo esa revelación divina de la segunda venida de Cristo, nos despierta en este día postrero y en un nuevo día dispensacional. Nos despierta en la cuarta vigilia, nos despierta bien tempranito. Y al despertar, nos muestra que ya estamos en un nuevo día dispensacional. Nos muestra que ya la luz de un nuevo día dispensacional, la luz del sol, está rayando, está comenzando a alumbrar. Y nos muestra todas estas escrituras correspondientes al día postrero. Nos abre todas esas escrituras y así nos deja saber todas estas cosas relacionadas a la segunda venida de Cristo y su programa que es llevado a cabo en su segunda venida. Miren aquí, nuestro hermano Branham hablando aquí en la página 282 y 283, nos dice, él no habla nada de la revelación del séptimo sello. Y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia o lo que llegue a suceder. ¿Cuándo es que la revelación del séptimo sello por medio de los 7 truenos sería dada a la iglesia novia del Señor Jesucristo? Dice, y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar su novia. ¿Y cómo aparece sobre la tierra para llevar su novia? En el libro de los sellos, página 57 nos dice, así también. Ahora sí, y vi otro ángel descender del cielo, cercado de una nube y el arco iris y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento, él fue llamado el ángel del pacto. Y él ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. O sea que las edades han terminado. Y viene directamente a los hebreos. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. Vean cómo desciende el mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. ¿Para qué tiempo es que ha revelado el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo? Para el tiempo en que aparezca Jesús sobre la tierra. ¿Para qué? Para llevarse a su iglesia. Y ahora aquí, desciende del cielo y desciende a la tierra. ¿Para qué? Para llevarse a su iglesia. Él viene ¿por quién? Por su iglesia. Pero es el mensajero Israel. Es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el que viene. Y con la iglesia tiene que dar a luz a Cristo, porque para el tiempo de nuestro hermano Branham dice que estaba con dolores de parto para dar a luz a Cristo. Por lo tanto, tiene que dar a luz la segunda venida de Cristo. Y ahora, ven ustedes, en la página 469, cuando fue tomada la foto de la nube misteriosa que era formada por los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades y el ángel
que era muy diferente a los demás. Mire lo que dice el precursor de la segunda venida aquí. Página 469 del libro de los sellos dice, y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, ahora dice, y el que estaba a mi lado, por lo tanto él estaba allá también. El precursor estaba allá. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. Ese fue el que se lo llevó. ¿Recuerdan? Ahora aquí está. Era el que tenía el séptimo sello, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este séptimo sello. Y para nosotros, la gente no se imagina lo que ha significado para nosotros ese séptimo sello, ese séptimo ángel de los 7 que le aparecieron a nuestro hermano Branham. Pero siempre que uno cuenta, o personas, o cuenta alguna otra cosa, pero si cuenta personas, vean ustedes, si cualquiera de ustedes se levanta y cuenta a todas las personas que están aquí, y digamos que hay aquí, que ustedes cuentan y ustedes dicen hay, número exacto dicen hay, vamos a decir, hay 799 personas. Un número por decir algún número. Yo le digo a la persona, hay 800 personas. Se equivocó por uno, por una causa. ¿Por qué? Porque no se contó él. Él contó a todo el mundo y no se incluyó. Y aquí es lo mismo que sucede con nuestro hermano Branham. Él dice que él vio 7 ángeles mensajeros y uno de ellos, el séptimo, era muy diferente a los demás. Esto porque no es un mensajero común, es un mensajero que, así como los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades, para tener sus ministerios aquí tuvieron que venir en carne humana, en el velo de carne que Dios les dio, el cual nació por medio de una mujer. Ahora, para este otro ángel tener su ministerio aquí en la tierra en el día postrero, tiene que tener un velo de carne aquí en la tierra, porque ellos están aquí en esta nube, en sus cuerpos teofánicos. Y ahora tiene que manifestarse en carne humana para el cumplimiento de la venida del séptimo sello, o sea, para el cumplimiento de la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y esta revelación, ¿quién dice nuestro hermano Branham que la traerá? Dice cuando aparezca Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo aparecerá? Aparecerá este ángel que era muy diferente a los demás, velado en carne humana, manifestado en carne humana. Y por medio de ese velo de carne, Él estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, de las cuales Cristo en Apocalipsis capítulo 4 dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y luego en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué? Porque por medio de su ángel mensajero, el ángel mensajero de Jesucristo, es que este ángel que era muy diferente a los demás, el cual tiene el séptimo sello, el cual es Cristo, se vela en carne humana y se revela por medio de su ángel mensajero y nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y el agua de la palabra profética correspondiente al día postrero, que la tenemos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y en los mensajes del precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Marion Branham, toma toda esa palabra profética que no estaba abierta y la convierte en estímulo
trae el avivamiento, el despertamiento espiritual para los escogidos de Dios del día postrero en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino. Toma toda esa escritura o todas esas escrituras y las abre, las revela, y así convierte el agua en vino para todos nosotros en este día postrero, y así nos da el despertamiento, el avivamiento del día postrero, el estímulo del día postrero para la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para así tener la fe, la revelación de la segunda venida de Cristo para ser transformados y raptados. Y así es que la iglesia novia del Señor Jesucristo en el día postrero estaría estimulada por medio de la revelación de los 7 truenos, dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo en el día postrero, en y a su iglesia, para así despertar a su iglesia y estar en el avivamiento más grande, en donde Él nos da vida y vida eterna. Un avivamiento allá en lo profundo de nuestra alma, causado por la revelación divina de Jesucristo para este día postrero, causado por la revelación divina del séptimo sello, la revelación divina traída por medio de los 7 truenos de Apocalipsis, o sea, por medio de la voz de Cristo a través de su ángel mensajero en el día postrero, porque la voz de Cristo habla en forma consecutiva, y cuando se habla de 7 truenos, se habla de un mensaje completo. Él en las edades habló de edad en edad a través de un ángel mensajero, y hubo una pausa, un lapso de tiempo, y luego volvió a hablar. Pero aquí, en el día posterior a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, habla en forma consecutiva por medio de su ángel mensajero, sin cambiar ese instrumento en ningún momento. O sea que habla durante la edad de la piedra angular por medio de su ángel mensajero, y no hay cambio de mensajeros. Todo el evangelio del reino, vean ustedes, sería predicado por medio del ángel mensajero de Jesucristo. Pero miren, el mensaje del evangelio de la gracia lo predicó San Pablo, luego lo predicó Ireneo en la segunda edad, luego lo predicó Martín en la tercera edad, luego lo predicó Colombo en la cuarta edad, luego lo predicó Lutero en la quinta edad, luego lo predicó Wesley en la sexta edad, luego lo predicó el reverendo William Marion Branham en la séptima edad. ¿Ve? Pero el evangelio del reino es predicado en forma consecutiva por un solo ángel mensajero, que es el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el mensajero con el evangelio del reino para el día postrero, en el cual Jesucristo en el Espíritu Santo estaría manifestado en la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, que es la venida de Cristo en el Espíritu Santo envuelto en una nube, para velarse y revelarse en su ángel mensajero en el día postrero, como el cumplimiento del séptimo sello, como el cumplimiento de la venida del ángel, que era muy diferente a los demás, que se encontró en esa nube, en donde estaban los 7 ángeles y mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Y ahora, vean ustedes lo que es el avivamiento, el estímulo de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, causado por la revelación de la segunda venida de Cristo, la revelación de la palabra para nuestro tiempo, la revelación contenida en el mensaje del evangelio del reino para todos los escogidos de Dios en este día postrero. Y así es como el agua de la palabra prometida para el día postrero es convertida en vino, es traída la revelación divina de toda esa palabra prometida, es abierta esa revelación y trae el avivamiento más grande de todos los tiempos. Trae el despertamiento más grande de los hijos de Dios de cualquier tiempo. Este es el avivamiento más grande, porque este es el avivamiento que transformará a los escogidos de Dios del día postrero y resucitará a los muertos en Cristo. Y nos llevará a la cena de las bodas del Cordero. Ahora podemos ver el agua convertida en vino. Podemos ver
el vino nuevo, el estímulo nuevo causado por la revelación de la palabra prometida para este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ahora podemos ver, vean ustedes, nuestro hermano Branham dice en el mensaje de los 7 sellos, nos dice que el vino nuevo es el estímulo por la revelación de la palabra del momento. Vamos a leer en la página 228 para así no leer mucho. Dice: y este es el reposo, este es el vino que es derramado. ¿Qué es el vino? ¿Qué es el vino en la Biblia? Es un refrigerio. Ahora, en el libro de los Hechos, por ahí por el capítulo 3 creo que es, nos dice, vamos a ver, vean cómo todo está unido, todas las profecías están unidas unas con otras, y lo único que nos falta es tiempo para hablar, pero vamos a ver. Capítulo 3, verso 18 en adelante dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, este es Pedro predicando, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ahora, miren, la segunda venida de Cristo es para el tiempo de ¿qué? De la restauración de todas las cosas, en donde serán restaurados los muertos en Cristo, serán restaurados a la vida en un cuerpo eterno. Y nosotros los que vivimos seremos restaurados a la vida eterna con un cuerpo eterno. Y todos los derechos que habíamos perdido con la caída de Adán serán restaurados a todos nosotros. A todos los primogénitos de Dios les serán restaurados todos los derechos. Y ahora continuamos leyendo aquí en la página 228 del libro de los sellos. Sigue diciendo: ¿es un ¿qué es un refrigerio? ¿Qué es el vino en la Biblia? Es un refrigerio. Este es el refrigerio que viene de la presencia del Señor. Tiene que ser escritural. Entonces usted puede ver que el vino representa el estímulo de la revelación. Y cuando el Espíritu Santo fue derramado, ahí vieron el fuego de Dios caer sobre ellos. Eso les comenzó a estimular y de repente fueron tan estimulados que la gente en la calle creyó que estaban borrachos, pero más bien estaban estimulados por la revelación. Eso fue el día de Pentecostés. Aquí está, la revelación vindicada por Dios les fue mostrada claramente y por eso estaban tan contentos. Dios se los prometió y allí lo tenían revelado y vindicado. O sea, cumplido. Amén. Allí estaba el hombre diciendo: esto es aquello. O sea, Pedro era el que hablaba. Esto es. Y allí estaba siendo vindicado por medio de la misma señal. Fue el estímulo por la revelación. Y ellos lo tuvieron. Y en la página 229 nos dice: hay gozo en mi corazón cuando veo su promesa en este último día cumplida claramente como prometió hacerlo. Y lo veo vindicado y hecho perfectamente bien. Si usted me oye decir me siento religioso, pues eso es lo que sucede. El estímulo es tanto que por poco me comporto anormalmente. Es el estímulo de la revelación. Ahora hemos visto lo que es el vino nuevo. En el libro también de Apocalipsis, en el capítulo 6, verso 6 nos dice, vamos a leer verso 5 al 6, que es el tercer sello. Dice: cuando él abrió el sexto sello, cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino.
De eso es de lo que habla nuestro hermano Branham en lo que les leí. El aceite, pues, es el Espíritu Santo, el cual estaba en los creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo. Y el estímulo, o la revelación, o el vino, es el estímulo que ellos tenían. Era el avivamiento que ellos tenían, el despertamiento espiritual que ellos tenían, por medio de la revelación de Dios para esa edad. Y ahora, ven ustedes que no se puede echar vino nuevo en un odrés viejo. Y no se puede echar una revelación nueva y un avivamiento nuevo. Y no puede ser producido un avivamiento nuevo en una edad que ya pasó. Tiene que ser el vino nuevo y la edad también tiene que ser nueva. El odrés que va a contener ese vino, esa revelación, tiene que ser nueva para que no se pierda toda esa revelación, porque de otra forma se pierde toda esa revelación. Por eso es que siempre Cristo ha traído vino nuevo para odrés nuevo, revelación nueva para edad nueva y revelación nueva dispensacional para dispensación nueva, dispensacional o para dispensación nueva. Y siempre ha traído revelación nueva por medio de un nuevo mensajero también. Y para un pueblo que nuevo también. Y para un territorio nuevo también. Bueno, ya hemos visto que también nos dice, he aquí yo hago ¿qué? Nuevas todas las cosas. Vino nuevo, odrés nuevo, edad nueva, dispensación nueva, pueblo nuevo, mensajero nuevo, todo es nuevo. Y por ahí viene algo nuevo, un cuerpo nuevo también, para cada uno de ustedes que está con vino nuevo, con revelación nueva, la revelación para la edad de la piedra angular y dispensación del reino, la revelación del misterio del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Mensaje nuevo, el mensaje del evangelio del reino para todos los hijos e hijas de Dios, para pronto recibir el cuerpo nuevo que Él ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también, y para los muertos en Cristo que están esperando en el paraíso. El vino nuevo. Miren todo lo que podemos ver bajo este tema, el vino nuevo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio del vino nuevo y darles testimonio que ese gozo y alegría, ese avivamiento espiritual que ustedes tienen en el alma, es el producto de la revelación nueva, de la revelación de Jesucristo, la revelación del séptimo sello, la revelación que traen los 7 truenos apocalipsis, que son la revelación de la boca de Jesucristo, la revelación de Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Eso es lo que ha producido ese estímulo, eso es lo que ha producido ese despertamiento espiritual en nuestras almas en este día postrero, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Y eso es el vino nuevo para todos nosotros, produciendo ese despertamiento, ese avivamiento, ese estímulo espiritual en lo profundo de nuestras almas. Que Dios le continúe bendiciendo, que Dios le guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte dándole gracias a Dios por sus bendiciones que Él nos ha dado en esta noche. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.
Damos gracias a Dios